Vamos a estudiar hoy día el porcentaje como variación porcentual cuando tú trabajas porcentajes como decimales. Entonces, esta es la parte complicada. No es tan complicada tampoco, porque hay que pensar que este es un contenido de primero medio. Por lo tanto, no van a pensar que voy a hablar en chino. Partamos con lo importante. Cuando digo que A aumenta en un 10%, entonces A más un décimo de A, porque un 10% es un décimo de A. Bueno, esto al final corresponde al 110% de A, pero el 110% de A equivale a 1,1 A, porque si 110 lo divido por 100, corro la coma dos lugares a la izquierda y te queda 1,1 A. O sea, A aumentado en un 10% de A es un 110% de A, porque A el 100% más un 10% te da un 110%. Y 110, si lo divides por 100, corres la coma dos lugares a la izquierda y te queda 1,1 A. Entonces yo quiero que se den cuenta que si A le sumo el 10%, en términos decimales, es lo mismo que decir 1,1 A. Aquí está. Entonces A aumentado en un 10% es 1,1 A. Ahora, si por ejemplo B lo aumento en un 15%, tienes que pensar que el 100% lo estoy aumentando en un 15%. Por lo tanto, llego a un 115%. Y 115 dividido por 100 es 1,15. Esta parte quiero que me entiendan. 1,15b, 1,15b, esto es equivalente a decir un 115% de b. Esto es lo mismo. Esto es equivalente a esto. ¿Y qué significa 115%? Que estoy pasado en un del 100%. Esto significa 100 más el 15% de b. O sea, es b aumentado en un 15%. Ahora, si c se disminuyera en un 30%, quedaría en un 70%. Y un 70% es 0,7c. O sea, si c le resto el 30% de c, queda en un 70% de c. Y eso en términos decimales es 0,7c. O sea, esto es un 70%. A ver, atención con lo siguiente, que aquí viene la parte importante. ¿Qué es 1,08x? Esto, en términos fraccionarios, es 108 partido por 100, porque 1,08 es lo mismo que 108 centésimos. Si 108 lo divido por 100, me queda 1,08. Ya, pero ¿qué es 108 partido por 100x? Es un 108% de x. ¿Y eso qué es? Que te pasaste del 100%, te pasaste en un 8%. O sea, esto es x más un 8% de x. O sea, esto es un 108% de x. Esto es importante, entender esto. ¿Ya? ¿Y cuál es la interpretación de esto? Se interpreta como x aumentado en un 8%, porque es 1, algo, es más que x. ¿Cuánto más? Un 8%. Si tengo 1,32x, eso es el 132% de x. Es cosa que ustedes corran la coma dos lugares a la derecha. Si ustedes corren la coma dos lugares a la derecha, lo van a leer como 132. Esto es un 132% de x. Y eso se interpreta como x aumentado en un 32%. Ahora, ¿qué pasa si tengo menos que 1? Por ejemplo, 0,87x. Bueno, esto es 87 partido por 100x. Es un 87% de x. O sea, es menor que x. Claro, siempre corres la coma dos lugares a la derecha para leerlo porcentualmente. Tomas la parte decimal,
y corres la coma 2 lugares a la derecha y lo vas a leer como porcentaje. Esto es un 87%. O sea, es el 87% de X. Y si el 87% es más chico que X. ¿Cuánto menos? Bueno, 100 menos 87. Y eso es un 13%. O sea, esto corresponde a X disminuido en un 13%. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si tengo 0,08x, correr la coma 2 lugares a la derecha, y esto es un 8%. Claro, porque esto es 8 partido por 100 x. O sea, esto es un 8%. Y como es un 8% de x, es x disminuido en un 92%. ¿Ya? Esto es la clave. De aquí, si entendieron esto, van a entender todos los ejercicios que vamos a ver a continuación. Consulta. Entonces, por ejemplo, si me dicen x aumentado en un 12%, yo ahora no lo voy a hacer como x más el 12% de x. No voy a perder el tiempo haciendo esto. Yo voy a decir x aumentado en un 12% es un 112% de x. Y eso en términos decimales es 1,12x. Entonces me voy a saltar de aquí para acá inmediatamente. ¿Ya? Ojo con esto que lo vamos a aplicar todo el rato. Claro, Valentina, Antonia, se le resta 100. Si estás pasando acá, eh, acá esto 132%, eso es 1,32. Es un 132%, le quitas 100 y te va a quedar que estás aumentando el 100%, o sea, x, en un 32%. Esto es lo mismo que decir x más su 32%. Vamos con los 10 ejercicios de hoy. En una tienda, durante 2 meses consecutivos, un producto ha subido de precio en un 10%. Al cabo de estos 2 meses, ¿en qué porcentaje ha aumentado su precio con respecto a su valor inicial? Entonces, hay un precio que subió en un 10% y después volvió a subir en un 10%. Entonces, por favor tomen atención, porque voy a partir de este ejercicio que es uno de los más sencillos. Si tengo un valor X y lo subo en un 10%, entonces me va a quedar 1,1x. Porque esto es un 110% tal como vimos recientemente. Acuérdense que x más un 10% de x es un 110 partido por 100x. Esto es un 110%, pero en decimales esto es 1,1x. Entonces, si yo quiero que algo aumente en un 10%, lo multiplico por 1,1. ¿Por qué lo multiplico por 1,1? Porque 1,1 equivale a un 110%. Ahora, al próximo mes, esta cantidad vuelve a aumentar en un 10%. Por lo tanto, lo vuelvo a multiplicar por 1,1. Entonces te queda así. Cada vez que tú tienes una cantidad y la multiplicas por 1,1, lo que estás haciendo que este valor le estás aumentando en un 10%. ¿Ya? Entonces, si el primer mes valía X y aumentó en un 10%, entonces lo multiplico por 1,1. Si el otro mes va a aumentar de nuevo en un 10% con respecto a lo que había el mes anterior, lo vuelvo a multiplicar por 1,1. Y al final te queda 1,1 por 1,1. 11 por 11 son 121. Como aquí hay un decimal y aquí hay un decimal, el resultado me queda con 2 decimales. Así que al tercer mes me va a quedar 1,21x. Pero ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación de esto es que es 121%. ¿Y eso qué significa? X ha aumentado en un 21%.
O sea, si yo tengo algo, lo aumento un 10%, ya, lo multiplico por 1,1. Después el otro mes vuelve a aumentar un 10%, lo vuelvo a multiplicar por 1,1. Al final el resultado es 1,21x. Y eso es un 121% de x. ¿Y eso cómo se interpreta? X aumentado en un 21%. Así que en realidad el precio con respecto al valor inicial aumentó en un 21%. No sé si el ejemplo 1 les quedó claro. Si no, estamos al otro lado. Tengo un delay como de 10 segundos, así que los voy a esperar un poquito. Ahora, ¿qué le pasa al área de un círculo si el radio aumenta en un 5%? Bueno, siempre los alumnos me preguntan si entra área o no. Sí, hay que saber las áreas más simples. El área de un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, esas cosas hay que saberlas. ¿Qué le sucede al área de un círculo si su radio aumenta en un 5%? Bueno, el área de un círculo es pi por r cuadrado. Si el radio aumenta en un 5%, entonces me va a quedar un 105% de r. Esa es la parte importante, porque el radio, que es 100%, le aumenté un 5%, me queda un 105%. Y un 105%, si corres la coma dos lugares a la izquierda, te queda 1,05 R. Este es el nuevo radio porque aumentó en un 5%. Entonces, ¿cuál sería la nueva área? Pi por el nuevo radio, que es 1,05 R, y eso lo leo al cuadrado. Entonces, cambié R por 1,05 R porque aumentó en un 5%. Hagan este desarrollo, 1,05 al cuadrado por R al cuadrado. Esa es la nueva área. 1,05 por 1,05. Bueno, hay que saber multiplicar acá. 5, 2. Ya. Aquí hay 1,05 por 1,05. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 cifras decimales. 1, 2, 3, 4. Así que me da 1,1025. Entonces la nueva área, colocan el decimal adelante, 1,1025 pi r cuadrado. Como este es el área antigua, entonces me queda que la nueva área es 1,1025 el área antigua. Y ahora pasa esto a porcentaje, como ya les dije, corriendo la coma dos lugares a la derecha. Y eso es un 110,25%. Y esto significa que aumentó en un 10,25%. O sea, si a un círculo este radio le sumo un 5%, el área aumenta en un 10,25%. Así que la respuesta es B. Entonces, por eso tienen que tener claridad qué significa que una expresión aumente en un cierto porcentaje y verlo en forma decimal. O sea, interpretar que R pasa a ser 1,05 R. Esa es la clave solamente. Después ustedes hacen esta operación, 1,05 al cuadrado, no se van a equivocar en multiplicar, eso suele ocurrir, 1,05 al cuadrado me dio 1,1025 pi r cuadrado. Y esta es la clave. Corres la coma dos lugares a la derecha y te da un 110,25%. Y eso es que el área aumentó en un 10,25. Bueno, vamos a ver varios ejercicios de este estilo, pero esta es la idea. ¿Ya? ¿Todo bien, muchachos? Sí, siempre para pasar de decimal a porcentaje tienes que correr la coma dos lugares a la derecha. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1,1025, eso es lo mismo que 110,25 partido por 100. ¿Ya?
Y como está partido por 100, yo lo puedo leer como porcentaje. Esto es 110,25%. ¿Ya? Siempre se corre entonces la coma 2 lugares a la derecha, para ponerlo de esta forma. Ya, entonces, si yo tengo un rectángulo, por ejemplo, este es el largo, este es el ancho, y me dicen que el largo aumenta en un 10%, este X aumenta en un 10%, y el ancho disminuye en un 10%, ¿qué es lo que le pasa al área? Entonces, como este X aumentó en un 10%, me queda un 110% de X, y eso es 1,1 X. Si el ancho disminuye en un 10%, entonces me queda un 90%, y eso es 0,9 I. Entonces, el arte de esta cuestión es pasar al tiro decimal. Entender que si X lo aumento en un 10%, eso es 1,1 X. Si ustedes entienden eso, están al otro lado. Si el I disminuye en un 10%, entonces me queda un 90%. Y eso es 0,9 I. Ahora, ¿qué le pasó al área? Bueno, el área era largo por ancho, X por Y. Y ahora el nueva área es 1,1 X por 0,9 I. Agarre los decimales, 1,1 por 0,9, 11 por 9 es 99, y me queda 0,99 XY. Y esta es el área antigua. Entonces, la nueva área, el área del nuevo rectángulo, es 0,99A. ¿Y qué es esto? En porcentaje, corre la coma 2 lugares y es un 99%. O sea, esta nueva área es un 99% del área antigua. ¿Y qué significa que sea un 99% del área antigua? Es que disminuyó en un 1%. Así que la respuesta es C. ¿Ya? Esa es la forma de trabajar. Consulta. ¿Seguimos? Por ejemplo, acá tenemos un paralelepípedo. O sea, una caja, como una caja de zapatos. El volumen se obtiene multiplicando el largo, el ancho y el alto. Bueno, este es el largo, este es el ancho y este es el alto. Entonces, el volumen de una caja o de un paralelepípedo es el largo por ancho por el alto. Entonces, el volumen es X por Y por Z. ¿Ya? Pero resulta que el largo disminuye en un 20%. O sea, este I disminuye en un 20%, por lo tanto queda un 80% de I. Entonces te queda 0,8 I, porque disminuyó en un 20%. El ancho aumenta en un 10%. Ah, entonces el X aumentó en un 10%, por lo tanto queda 1,1 X. Y el alto aumenta en un 10%, por lo tanto me queda 1,1 Z. Hacer estos cambios al tiro, sin problema, sin duda, es lo que te favorece y te permite resolver el problema en forma rápida. Entonces, el volumen antiguo era largo por ancho por alto, y el volumen de ahora sería 1,1 X largo por ancho 0,8 I por Z, que es 1,1 Z. Entonces, multipliquemos, aquí me sale más fácil, 11 por 11, 121, y por 0,8, yo lo que hago es multiplicarlo entero nomás. 11 por 11, 121, por 8, 968. Y ahora le aplico los decimales. 1, 2, 3 decimales. 1, 2, 3 decimales.
Así que la respuesta es 0,968 x y z. Y esto de acá siempre les tiene que quedar lo que era antiguamente. Este es el volumen antiguo. Por lo tanto, el nuevo volumen es 0,968 el volumen antiguo. Y aquí estamos listos. Tomas este decimal, corres la coma 2 lugares a la derecha y te da un 96,8%. O sea, el nuevo volumen es un 96,8% del volumen antiguo. Quiere decir que bajó porque es un 96,8. Y 100 menos 96,8, eso es un 3,2%. Por lo tanto, disminuyó en un 3,2%. Así que la respuesta es D. Bueno, ya vamos en el ejercicio 14. Son 20, así que me tienen que preguntar las dudas. ¿Alguna consulta? Lo que pasa que, Arne, los problemas estos de, como vamos a ver los ejercicios a continuación, están conectados con modelamiento, con crecimiento exponencial. Entonces, hay que entender muy bien esto para poder hacer los otros ejercicios que son más difíciles, que tienen que ver con modelamiento. Ya, ojo que me han preguntado también esto, que es cierto que no entra interés compuesto, pero sí te pueden preguntar un modelamiento que tenga que ver con interés compuesto, aunque no te lo digan. Pero, por ejemplo, podría ser un crecimiento bacterial. Las bacterias crecen un 2% por hora, por ejemplo, y al final es un interés compuesto. No entra interés compuesto, pero sí puede hacer un modelamiento que tiene que ver con eso. A ver, aquí Juan deposita 1.000.000 de pesos en el banco a un interés mensual de un 2%. ¿Qué significa que sea un interés? eh, Aquí dice capital se reajusta al final de cada mes. Significa que cada mes tu capital aumenta en un 2%. Por lo tanto, si yo inicialmente pongo 1.000.000, al primer mes, este millón va a aumentar en un 2%. Eso significa que voy a obtener como nuevo capital el 102% de 1.000.000. ¿Ya? Acuérdense que 1,02 significa algo aumentado en un 2%. Esto es el 102%. Entonces, al otro mes, este nuevo capital va a volver a aumentar en un 2%. Entonces, lo vuelvo a multiplicar por 1,02. ¿Por qué? Porque cada vez lo estoy aumentando en un 2%. O sea, yo tengo un capital al principio, después aumenta en un 2%, entonces al otro mes tengo 1,02C. Después este capital vuelve a aumentar en un 2%, entonces esto lo vuelvo a multiplicar por 1,02. Entonces el nuevo capital va a ser 1,02 por 1,02C, porque aumentó en un 2% este y no este. Y así sucesivamente. O sea, al otro mes vuelvo a multiplicar este capital por 1,02 y te va a quedar al cuadrado. ¿Ya? Y así cada mes. Entonces, como esto está produciéndose mensualmente, y yo quiero ver qué capital se obtendrá al final de 3 años, y 3 años son 36 meses, entonces al primer mes el 1,02 va a estar elevado a 1. Al segundo mes el 1,02 está elevado a 2. Y así entonces al mes 36, a los 3 años, el 1,02 va a estar elevado a 36. Porque voy a estar multiplicando 36 veces por 1,02. Y esta es la respuesta. Ahora, si ustedes la buscan, eh, es esta, la C. Ahora, esto es un interés compuesto. Si ustedes se fijan, esto yo lo puedo escribir así. 1.000.000 por 1,02 elevado a 36. Y esto es 1,02 es lo mismo que 1 más 2 centésimos.
Y esto tiene la fórmula del interés compuesto. El interés compuesto es que el capital final es el capital inicial, que sería este, por 1 más el interés elevado al tiempo. Si ustedes se fijan, esto es 36 meses, es el tiempo. Y el 2 es el interés mensual, que es el I. Así que esto tiene esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene esta fórmula del interés compuesto. Porque tú vas multiplicando por este factor, que ese factor es el factor decimal, el 1, algo. Si algo sube, por ejemplo, un 5%, entonces lo voy a ir multiplicando por 1,505 todas las veces. Cada mes voy a ir multiplicando por 1,05. Y es esta parte de acá. ¿Ya? Claro, usando la fórmula es lo mismo. Tú podrías obtener este ejercicio rápidamente si pudieras saber la fórmula. Pero como no entra interés compuesto, eh, podría uno no saber la fórmula y sacarlo igual. Porque como lo vamos a ver en los ejercicios que siguen, podría ser perfectamente que esto no fuera interés compuesto y te estuvieran preguntando una población de personas que aumenta en un 2% anual. ¿Cuántas personas o cuál sería la población en tanto tiempo más? Entonces lo tendríamos que hacer de esta misma forma, ¿ya? Entonces eso sí lo pueden preguntar como modelamiento. Por ejemplo, acá la población de un cultivo de bacteria aumenta en un 2% por cada 2 horas que pasan. Inicialmente la población era P bacterias por centímetro cúbico. Entonces, por cada 2 horas, si pasan 2 horas, aumentan un 2%. O sea, lo multiplico por 1,02. Eso estoy haciendo cada 2 horas. Como aumentan un 2%, cada 2 horas voy a ir multiplicando por 1,02. Entonces te queda aquí al cuadrado, etcétera, etcétera. Después al cubo, porque estoy multiplicando por 1,02. Entonces, estos son horas. Entonces, ¿qué pasa al cabo de un día? Bueno, que un día tiene 24 horas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa a la hora 24? Bueno, si son 6 horas, está elevado al cubo. Si son 4 horas, está elevado a 2. Por lo tanto, si tienes a las 24 horas, el exponente va a ser la mitad. Fíjense, 6 horas y el exponente es 3. 4 horas, el exponente es 2. Por lo tanto, las 24 horas tendría 1,02 elevado a 12. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la A. Bien. Esto es un tipo de modelamiento. Te podrían preguntar, ¿cuántas bacterias habrá, por ejemplo, a las T horas? Entonces, en ese caso, si la pregunta fuera a las T horas, tendrías que hallar el modelo. El modelo que describe la cantidad de bacterias. Entonces, habría que hacer lo mismo. P a las 2 horas multiplico por 1,02. A las 4 horas vuelvo a multiplicar por 1,02. A las 6 horas vuelvo a multiplicar por 1,02 y tengo que darme cuenta que el modelo o la función que me da la población es 1,02 elevado a un exponente que es la mitad de la cantidad de horas. Por lo tanto, a las T horas, o la población si ustedes quieren, a las T horas, va a ser 1,02 elevado a T medios por P. Y esa sería entonces mi respuesta si me preguntaran cuál sería la población de bacterias por centímetro cúbico a las T horas. Ujú. Claro, a las 3 horas no pasaría nada porque la cosa se va reajustando cada 2 horas. ¿Mm? Abnay, a ver qué es lo que no entendió. Lo que dije que cada 2 horas iba aumentando en un 2%. O sea, por cada 2 horas que pase, voy multiplicando por 1,02. Pasan otras 2 horas y vuelvo a multiplicar por 1,02.
porque va aumentando en un 2%. Si algo aumenta en un 2%, significa que tengo que calcular el 102% de eso. Y eso es 1,02x. O sea, cada vez que multiplicas por 1,02, lo estás aumentando en un 2%. Entonces, eso estoy haciendo cada 2 horas, voy multiplicando por 1,02. Y como lo que está ocurriendo en buenas cuentas, que el exponente es la mitad de la cantidad de horas. Y como quiero que cuántas bacterias habrá al cabo de un día, entonces quiero ver qué es lo que ocurre en las 24 horas. Entonces, como es 24 horas, el exponente es la mitad. Entonces, 1,02 elevado a 12. ¿Ya? Así que esta sería la respuesta. Ujú. Claro, May, solamente cada 2 horas se va transformando. Yo, por ejemplo, eh, no te podrían preguntar acá qué es lo que está pasando entre medio. Este tipo de ejercicios no te podrían preguntar qué pasa a las 5 horas, ¿me entiendes? Ya, aquí vamos a meter logaritmo, así que ojo. Recuerden que logaritmo en base a de b, por definición, logaritmo en base a de b es n, significa que a elevado a n es b. Esa es la definición de logaritmo. O sea, esto elevado a esto me da esto, ¿ya? Con a y b mayores que 0 y la base distinto de 1. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32, eso es 5, porque 2 elevado a 5 es 32. Ahora, uno también se puede devolver. Si tiene todo en forma exponencial, puedes devolverte a un logaritmo poniéndolo así, ¿ya? O sea, por ejemplo, 3 elevado a 4 es 81. Significa, en términos de logaritmo, que el logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a 4 es 81. O sea, yo lo puedo leer esto en forma logarítmica o en forma de potencia. ¿Ya? Son equivalentes. Eso lo vamos a ocupar. Por eso lo estoy poniendo. ¿Ya? Ojo con esto entonces. ¿Qué tiene que ver esto con porcentaje? Porque de repente tú tienes que calcular o resolver una ecuación y para poder despejar la incógnita vas a tener que aplicar logaritmo. ¿Ya? Por ejemplo, acá el precio de un bien raíz va aumentando un 2% cada año. ¿A los cuántos años su precio habrá aumentado al doble? Entonces, supongamos que algo vale C, eso es lo que vale la casa, y va aumentando un 2% cada año. O sea, al primer año sería 1,02 C, porque aumentó en un 2%. Al otro año vuelve a aumentar en un 2%. O sea, vuelvo a multiplicar esto por 1,02. Entonces te queda al cuadrado. Fijan, esto es interés compuesto, porque va aumentando en base no al precio inicial, sino que al precio anterior. Al otro año, vuelvo a multiplicar esto por 1,02 y te queda 1,02 al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, a los t años, la casa que valía inicialmente C, ahora va a valer 1,2 elevado a t por C. Es el precio de la casa a los t años. Y la pregunta es, ¿a los cuántos años, o sea, la pregunta del tiempo, el precio habrá aumentado al doble? O sea, esto es 2C. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. Bueno, acá puedo dividir por C y llego a esta ecuación. Ojo con esto. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, la forma simple de resolverlo
es usar la definición de logaritmo. Esto significa que el logaritmo en base 1,02 ocupe la misma base que acá. De 2 es el tiempo. Porque esto elevado al tiempo me da 2. Esto es equivalente a esto. Entonces, ¿qué tiempo tiene que ocurrir para que 1,02 se transforme en 2? O sea, ¿a cuánto hay que elevar 1,02 para que me dé 2? La respuesta es logaritmo en base 1,02 de 2, porque estos son equivalentes. O sea, este tiempo es logaritmo en base 1,02 de 2. Y esa es la respuesta C. ¿Ya? Bueno, también esta ecuación, así, se puede resolver aplicando logaritmo a ambos lados. ¿Ya? Y decir logaritmo de 1,02 elevado a t es logaritmo de 2. Este t pasa multiplicando por una propiedad de los logaritmos. Cuando hay un exponente, eso pasa multiplicando el logaritmo. Divido por esto para despejar el tiempo y te queda así. Y hay una propiedad que dice que esto, una propiedad que se llama propiedad de cambio base, es exactamente lo mismo que logaritmo en base 1,02 de 2. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto. Y llegamos lo mismo que acá. Entonces, prefiero, en vez de hacer todo esto, explicárselo directamente que por la definición, esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Es que me preguntan si puedo responder la alternativa A. Es que no es alrededor de 2 años. 1,02 al cuadrado no te va a dar 2. ¿Ya? No, no te pueden pedir el valor numérico de este logaritmo porque no tengo idea cuánto vale el logaritmo de 1,02. ¿Ya? Bueno, acá lo importante es que ustedes sepan convertir esta expresión en esta. ¿Ok? Y es lo mismo. Esto es lo mismo. El sueldo de un funcionario aumenta en un 5% cada año. ¿A los cuántos años su sueldo habrá aumentado en un 30%? Supongamos que el tipo gana X y le aumentan en un 5% cada año. O sea, al primer año el sueldo va a aumentar en un 5%, por lo tanto va a quedar 1,05X, porque me va a quedar un 105%. Al otro año, esto va a aumentar de nuevo en un 5%. Por lo tanto, lo vuelvo a multiplicar por 1,05. Si se dan cuenta, es siempre lo mismo. Como va aumentando siempre el mismo porcentaje, voy multiplicando por este decimal. ¿Ya? Entonces a los 3 años me va a quedar 1,505 al cubo. Todas estas cosas son interés compuesto. Ya. Entonces, eh, si pasan t años, el sueldo va a ser 1,05 elevado a t por x. Ese es el modelo. Esto es lo que te da, en buenas cuentas, lo que va a recibir o el sueldo del funcionario al año t. En la prueba te pueden pedir perfectamente esto. ¿Ya? Un tipo tiene, no sé, recibe un sueldo de X pesos. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a su sueldo en T años más si su sueldo aumenta en un 5% por año? ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Ya, pero acá la pregunta es, ¿a los cuántos años su sueldo habrá aumentado en un 30%? ¿Ya? Y si el sueldo aumenta en un 30%, entonces va a llegar a 1,3x, porque aumentó en un 30%. Entonces, este sueldo, la pregunta es, ¿a los cuántos años va a llegar a 1,3x?
porque esto es el sueldo aumentado en un 30%. Esta es la ecuación. Divido por X y llego a 1,05 elevado a t igual 1,3. Y lo mismo que hicimos delante en el ejercicio 17, hagan esto usando la definición de logaritmo. O sea, logaritmo en base 1,05 de 1,3 es el tiempo. Porque esto elevado a esto me da esto, que es lo mismo que está diciendo acá. 1,05 elevado a t es 1,3. Así que la respuesta es esta. Logaritmo en base 1,05 de 1,3. ¿Ya? Esto es como lo más difícil que te pueden preguntar. ¿Ya? Ya, no te puedo decir, Sapka, si verdaderamente van a entrar este tipo de ejercicio o no, pero sí te puedo asegurar que hay que saber modelar, porque es una de las cosas que están preguntando actualmente. Entonces, uno tiene que saber, dadas unas condiciones iniciales, y por ejemplo, un crecimiento porcentual por año, poder llegar a la función que te permite calcular, en este caso, el sueldo del funcionario o la población de bacterias, qué sé yo. Eso sí hay que saber hacerlo. Esto puede que sí o puede que no, ¿ya? En todo caso, el saber llevar, por ejemplo, 3 elevado a z igual t, perfectamente te pueden decir convierta esto a logaritmo. Eso sí, y esto es logaritmo en base 3 de t igual z, ¿ya? Porque 3 elevado a z igual t. O sea, esta conversión sí hay que saberla. En un cierto balneario, durante 3 años seguidos, la población de turistas ha ido aumentando en un 10%. O sea, 3 años aumentó en un 10%. Y en los 3 años siguientes, la población fue aumentando a una tasa de un 20%, ¿ya? Y la población inicial de turistas era P. ¿Cuál es la población al cabo de estos 6 años? Esto es muy simple. Con lo que vimos ya hoy día les debe quedar bastante claro que si P aumenta en un 10%, entonces lo multiplico por 1,1. Después vuelve a aumentar en un 10%, lo vuelvo a multiplicar por 1,1. O sea, te queda al cuadrado. Después vuelve a aumentar en un 10%, vuelvo a multiplicarlo por 1,1 y te queda así. Esto sería al cabo de los 3 años. Después empieza a aumentar en un 20%, o sea, esto lo multiplico por 1,2. Ahora vuelve a aumentar en un 20%, vuelvo a multiplicar por 1,2. Te queda al cuadrado. Y por último, otro 20%, vuelvo a multiplicar por 1,2. Ahora, esta expresión, como estos exponentes son iguales, se puede reducir un poco multiplicando las bases y conservando el exponente. Porque hay una propiedad que dice que si multiplico dos potencias de igual exponente, multiplico las bases y conservo el exponente. Voy a ocupar esto. Entonces, como ambos son elevado a 3, multiplico 1,1 por 1,2 y lo elevo al cubo. Bueno, 12 por 11, eso es 1,32. ¿Ya? Conservo el cubo y lo multiplico por P. Así que la respuesta es B. Ujú. Sí, esta clase va a quedar grabada. ¿Alguna otra consulta, alguna consulta acá? Bueno, este ejercicio también se puede, eh, digamos, hacer diciendo que la población de turistas ha ido aumentando en un 10% durante N años. Y después, en un 20% durante otros N años. ¿Ya? Sería lo mismo. Entonces, durante N años, entonces la población P, por ejemplo, durante N años crece un 10%.
Entonces sería 1,1 elevado a n. Y después va a crecer en un 20% durante n años, los n años siguientes. Así que si lo hiciéramos así, con n, quedaría lo mismo. P por 1,1 por 1,2 elevado a n. Y eso es P por 1,32 elevado a n. Y ese sería el modelamiento. ¿Ya? Sí, en la guía Rorro hay ejercicio de modelamiento de repente, pero las que están más adelante. Ya, y el 20. En un estanque hay A metros cúbicos de agua y una bomba extrae a cada hora automáticamente el 5% de la cantidad de agua que hay en el estanque. O sea, va sacando un 5% de lo que hay en el estanque. Entonces, si va sacando el 5%, entonces va a quedar un 0,95 de A, un 95%. Entonces, al principio había A, pasa una hora y va a quedar un 95% de A. A la otra hora va a haber un 95% de esto. O sea, esto lo vuelvo a multiplicar por 0,95. Siempre se aplica la misma técnica. Como se va aplicando el mismo porcentaje de lo que había anteriormente, se vuelve a multiplicar por el mismo decimal. O sea, si ustedes se fijan, es siempre lo mismo. Entonces, a las T horas, ¿cuánta agua va a haber en el estanque? 0,95 elevado a T por A. La pregunta es, ¿a las cuántas horas quedará solo la mitad de agua? O sea, la pregunta es, ¿a las cuántas horas? O sea, ¿cuánto tiene que valer T para que esto sea la mitad de lo que había inicialmente? Pero lo que había inicialmente era A. Por lo tanto, esto es igual a un medio de A. Dividido por A. Un medio es lo mismo que 0,5. ¿Por qué lo pongo como 0,5? Porque miro la alternativa. Y en la alternativa aparece un 5, un 0,5. Así que probablemente me sirve eso. ¿Ya? Creo que anoté mal la alternativa. Esto es 0,5. ¿Ya? Me acabo de dar cuenta. Bueno, esto, como les dije delante, se puede pasar al logaritmo. Esto es logaritmo en base 0,95 de 0,5. Porque 0,95 elevado al tiempo me da 0,5. Así que estas cosas son equivalentes. Así que la respuesta es logaritmo en base 0,95 de 0,5. Aquí hay un error. Esto debería ser 0,5. ¿Ya? Así que la respuesta es B. Bueno, eso es lo que les quería explicar hoy día. La variación con números decimales, las variaciones porcentuales utilizando números decimales. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, chiquillos. Que estén muy bien.